Bienvenidos nuevamente al curso de programación de Zulu. En estos momentos estamos construyendo la aplicación en ASP.NET, la aplicación de facturación, utilizando C# y motor de base de datos SQL Server. Entonces vamos a mirar en el último video que empezamos a construir la factura. Ya habíamos dejado todo preparado, solamente nos faltaba pues empezar a colocarle lógica al sistema para poderla trabajar. Entonces aquí en nueva factura teníamos aquí ya, hay que loguearse. Vamos a loguearnos, Zulu, vamos a ingresarnos, el usuario es Zulu1234 y vamos a decirle mantenerme conectado para que estemos ahí, para que no tengamos que estar entrando y saliendo. Listo. Entonces cuando entramos aquí a esta pantalla, nosotros quisiéramos, ahí tenemos dos datos que hemos ingresado a mano, que son la Coca-Cola y el pan Bimbo. La idea es que nosotros seleccionemos aquí los productos y los vayamos agregando. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Vamos a qué? Vamos a colocar que cuando entremos a la pantalla se nos acumulen los totales. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a crear las operaciones para que nos den los totales. Entonces vamos a irnos acá. Tenemos aquí el CAD de facturación y inicialmente vamos a trabajar con la tabla detalle factura TMP. Sobre esta tabla es la que vamos a trabajar. Entonces vamos a tener dos operaciones, una que nos dé el total del precio, una que nos dé el total de la cantidad y otra que nos dé el total del valor. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a agregar una consulta. Por transportabilidad de la base de datos es mejor ejecutar instrucciones SQL. Por performance es mejor utilizar procedimientos almacenados. Entonces por eso vamos a irnos con instrucciones SQL. Vamos a darle siguiente. Este va a ser un select que devuelve un solo valor. Y aquí vamos a cambiar ese select. Aquí el select, ay caramba, aquí me fui uno más. Aquí dice select count from detalle factura TMP. Entonces vamos a cambiar ese count. No interesa que me hagan count, sino vamos a decirle select sum para que me sume y vamos a decirle que me sume qué dato. Por acá, bueno, está todavía ahí. El campo se llama el campo cantidad. Entonces vamos a decirle sume el campo cantidad y esto vamos a colocarle el nombre de cantidad. From detalle factura TMP. Aquí le decimos siguiente y esta función la vamos a llamar total cantidad. Ok, siguiente y el tipo de datos operador no es válido para el operador sum. Espérate, vamos a ver qué fue lo que hicimos aquí. Vamos a darle aquí generador de consultas, que es lo que estamos haciendo. A ver qué fue lo que en qué fue lo que nos agrupamos. Aquí select asterisco, select sum cantidad as cantidad. Creo que así se hace. Espérate, yo verifiquemos aquí. Abramos el SQL Management Studio y armemos el query por acá. A ver, que creo que algo debo tener mal en la sintaxis de la consulta. Vamos a ver, base de datos. Vamos a decirle aquí facturación. Vamos a decirle aquí vistas. Y vamos a crear una nueva vista, aunque no va a ser la vista, solamente para que me genere aquí el browser. Entonces aquí vamos a utilizar detalle factura TMP. Y aquí lo que tenemos que hacer es cantidad. Y aquí lo que le estamos diciendo es que nos muestre la suma del campo cantidad. Creo que es así. A ver, sum cantidad, ejecutemos el query. Instrucción ejecutada, el tipo es nchar. Bueno, resulta que entonces tenemos la tabla mal creada. El campo de cantidad está mal puesto. Venga, miremos aquí. Diseño. No diga que es un problema con la tabla. Claro, el campo cantidad está char. No sé si me lo deja cambiar a integer, si nos toca borrar la tabla y volverla a crear. Vamos a irle a grabar. Ok, no se permite guardar los cambios. Típico de esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces supongo yo que la tabla detalle factura también está mal. Venga, miremos acá. Diseño. ¿Cómo cometimos ese error tan pendejo? Sí. Aquí la tabla cantidad también es de tipo char y debe ser entero. Vamos a decirle aquí guardar. Y
no se permite. Ok, qué belleza. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a organizar este detallito en la base de datos que no nos va a permitir hacer esto. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero organicemos la tabla de detalle factura. Entonces digámosle aquí, organicemos aquí la tabla detalle factura TMP. Digámosle aquí diseño. Vamos a copiar estos campos. Entonces lo voy a poner aquí una vez entero para que me quede antes de salvarlo. Aquí es un errorcito de tipo de datos que son los peores. Vamos a arreglar un tipo de datos en una aplicación grande es extremadamente complicado. Sale control C y esta tabla de detalle factura TMP nos toca, esta tabla de detalle factura TMP nos toca borrarla. Eliminamos la tabla, aceptar y listo. Y en tablas volvamos a crear nueva tabla, volvamos a decir estos campos. Caramba, espérate que no. Agarrémoslo aquí detalle factura antes de que se me pierda. Diseño, es todos estos campos. Control C, la vamos a poner aquí. Control V, ahí está. A diferencia de que este campo, el campo de cantidad debe ser entero. Tenemos un problemita. El campo de línea es la clave primaria. Y recordemos también, antes de darle grabar, carajada con esto, que le decimos que la línea es una identity. Ok, listo. Entonces ahí está. Identidad, línea sí, código de producto, descripción, listo. Vamos a grabar esta tabla como detalle factura TMP. Ok, antes de que se nos pierda, vamos a tener que hacer lo mismo. Ya, listo. Listo la tabla de detalle factura TMP. Y vamos a copiar aquí todos los campos de detalle factura. Vamos a copiarlos y vamos a borrar la tabla de detalle factura para volverla a crear con el nuevo campo. Si no hacemos ese arreglo, veamos pailas. No vamos a poder hacer. Entonces vamos a decirle aquí en tablas. Vamos a decirle aquí nueva tabla. Y volvamos a pegar esto. ¡Turun! Listo. Entonces aquí tenemos el código de facturas entero. Aquí el código de la línea es una identidad. Es un autonumérico. Digámosle que sí. Es una identidad. ID producto. Aquí la cantidad es de tipo entero. Ok. Y estos dos campos, código de factura y código de línea, hacen la clave principal de esta tabla que se llama la tabla detalle factura. Vamos a grabar como detalle factura. Ok. La tabla de detalle factura ya existe. ¿Cómo así que ya existe? No la borramos pues ahora. Espérate. Vamos a ver acá. Vamos a ver detalle factura. Más refrescado. Ok. Tablas. Vamos a refrescar. No, esta tabla de detalle factura no existe. Vamos a ver. Grabar. Esta se llama por eso vamos a cerrar aquí y esta grabémosla como detalle factura. Ahí está. Caramba, ¿cómo así que la tabla de detalle factura ya existe? ¿Dónde estamos? Vamos a poner detalle factura 2 para ver qué es lo que pasa. No, como que vamos a guardar acá que esto no. Y vamos a refrescar aquí. ¿Cómo así que ya existe? ¿Existe? Renombrémosla. Ahora sí. Tenemos la tabla de detalle factura TMP. Vamos a nuestro diagrama que eso se nos daña. Pues al menos se nos dañan las relaciones. Entonces vamos a decirle que la factura está relacionada con el detalle de factura. Aceptar. Vamos a guardar. Para verificar que si la deje guardar sin problema, listo. La tabla de detalle de factura se relaciona con
el producto, vamos aquí a aceptar, sale guardar, verificar que lo puede hacer sin problema, sí, y la tabla de detalle de factura TMP se relaciona el producto, el código del producto también se relaciona con la tabla de detalle de factura, con el código del producto. Ok, listo, vamos a guardar, listo. Ya que organizamos la base de datos, teníamos un problema de tipo de datos que es peligrosito tenerlo. Ahorita sí, vamos a cancelar acá, ahorita lo hacemos de nuevo. Vamos a reemplazar aquí más fácil, prefiero. Aquí tenemos la tabla de detalle de factura y por aquí en algún sitio tiene que estar la tabla de detalle de factura. Entonces prefiero por seguridad borrar factura y detalle de factura y prefiero volverlas a adicionar. Aquí bien íbamos a colocar la tabla de factura. Vale, nos dijo que se llamaba, perdón, no es factura, sino borremos esta. Aquí me equivoqué. Es detalle factura. Viene acá. Ahí nos quedó con sus relaciones. Y por aquí y vamos a poner la tabla detalle factura TMP. Vamos a verificar que no se me haya dañado el funcionamiento del formulario. Porque como cambiamos un tipo de dato, de pronto me preocupa que se dañe el tipo de dato. Nueva factura. Listo, no hay registros para mostrar y aparentemente está bien. Entonces vamos a colocar aquí la parte de, menos de que lo haya sacado errores, buena síntoma. Ahorita sí, vamos a colocar aquí el método en detalle factura TMP. Vamos a colocar un método que nos devuelva una operación que me devuelva el total de la cantidad. Entonces ahorita sí, paramos acá, vamos a decirle que vamos a agregar, caramba, la cosa. Aquí agreguemos una consulta, una instrucción SQL. Esta instrucción SQL va a devolver un solo valor y ahora sí, ya podemos reemplazar la palabra count, la palabra sum, decirle que nos sume el campo cantidad from detalle factura TMP. Esto lo vamos a llamar total cantidad. Listo, digámosle aquí siguiente y finalizar. Aquí si le decimos total cantidad, ya podemos decirle vista previa de datos, y si le decimos vista previa, él ejecuta, pues que en este momento no nos está dando ningún valor, porque está vacía. Ok, de igual manera vamos a agregar consulta, y vamos a crear instrucciones SQL, que devuelve un solo valor. Entonces aquí ya vamos a cambiarle. Aquí vamos a decirle no el count, sino que vamos a decirle que es la suma del campo precio por cantidad. Si le decimos que nos sume el precio por cantidad, esto digámosle total valor, finalizar, ahí tenemos el método. Ahora sí, nosotros no tenemos un cat para esto. Entonces vamos a crearnos un cat que nos permita esto. Entonces voy a copiar cualquiera, puede ser el cat producto. Voy a decirle clic derecho, a decirle copiar y vamos a pegarlo aquí. Vamos a pegarlo. Él nos crea como copia de cat producto. Entonces vamos a renombrarlo. Este va a ser el cat, las clases de acceso a datos para la tabla detalle factura TMP. Detalle factura TMP. Ok, vamos a abrir este cat. Entonces aquí public cas, aquí tenemos que cambiar el nombre, es public cat detalle factura TMP. Aquí nuestro adaptador no es un producto table adapter, sino que es un detalle factura table adapter. Este detalle factura table adapter es el que vamos a crear acá. Listo. Ahí está. Bueno, entonces aquí tenemos una cantidad de métodos que no vamos a usar. Entonces simplemente voy a borrar todo esto. Solamente me interesaba era el encabezadito. Y aquí lo tenemos.
Entonces aquí vamos a hacer un método que nos devuelva la cantidad. Entonces vamos a crear un método público static. Este método, el de la cantidad, nos va a devolver la cantidad nos va a devolver un entero, y este se va a llamar get total cantidad y no va a recibir parámetros. Entonces este método getCantidad, vamos a decirle lo siguiente, simplemente le decimos, esperen un momentico por favor. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer, simplemente le vamos a decir return, vamos a decirle return adapter punto, vamos a decirle total, el campo se llama, ¿cómo es la cosa? Detalle factura, bueno, pero es que no es detalle factura, sino es detalle factura TMP. New detalle factura TMP, new detalle factura TMP. Entonces aquí le vamos a decir adapter punto total cantidad. Ok, entonces con este método, bueno, este método acá tiene un problema porque no se puede convertir. Él aquí nos está devolviendo un entero. Entonces para no tener problemas, digámosle convert punto to int y le decimos esto así, porque él nos devuelve como un objeto tipo object, y así no tenemos problemas. Ahí tenemos el método que se llama get total cantidad, y vamos a tener aquí el otro método que vamos a llamar get total valor. Entonces acá lo mismo, aquí lo que hacemos, ya llamamos el otro método que se llama total valor. Ok, de esta manera ya sumamos el total de la cantidad y el total del valor. Listo. Entonces, bueno, entonces aquí ya tenemos los métodos. Vamos a llamar este método, pero como la actualización de totales lo vamos a llamar varias veces desde diferentes partes en el formulario, creemos un método para eso. Entonces aquí en nueva factura vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí un método, este puede ser privado acá. Este método no va a devolver nada. Este método lo vamos a llamar actualiza totales. Listo. Entonces este método que se llama actualiza totales no pide ningún parámetro, y simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí que al txt total cantidad punto text hágalo igual a, le vamos a decir aquí al CAD de facturación punto el CA de detalle factura, hay un método que se llama get total cantidad, y de forma similar vamos a decirle al total, bueno, aquí este get total cantidad, bueno, aquí hay un problema porque recuerden que como es un número, lo estamos almacenando en un texto, una clave es incrementarle un string vacío. Con eso tiene para convertir cualquier string en valor. Get total valor, vamos a decirle aquí ya le decimos get total valor. Ahí está. Y cuando haga el load del formulario, llamamos el actualiza totales. Lo hicimos así separado, simplemente porque ese actualiza totales lo vamos a llamar desde diferentes partes. Acá en el formulario de facturación, formulario de nueva factura, yo creo que nos faltó que esto lo vamos a iniciar, este controlcito, justifiquémoslo a la derecha, y el contenido de este contenido también justifiquémoslo a la derecha. Vamos a ejecutar a ver si nos aparece ahí un 0. Nos debe aparecer un 0. Y ahorita cuando implementemos la agregada el botón agregar, ya nos debemos ver cómo van incrementando los totales. Cuando le decimos nueva factura, ahí está. Los totales van en 0. Vamos bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un producto. La idea es que si yo tengo aquí Coca-Cola o el producto que vaya a facturar, digamos, le digo cantidad 10, le digo agregar. En ese momento debe llenárseme la cuadrícula con el valor de la cantidad. Entonces vamos a agregar es un registro a la tabla detalle factura TMP, que es lo que vamos a hacer en este mismo momento. Para hacer eso, primero vamos a crear nuestro método que nos permite
agregar un nuevo registro a la tabla de detalle factura. Entonces aquí en nuestro dataset no tenemos que hacer nada porque recuerden que estos datasets ya vienen con el insert y el insert nos sirve. El que no nos va a servir es el update y el delete, pero el insert sí nos sirve. Entonces simplemente vamos a decirle aquí en el cat detalle factura, vamos a crear un método que nos agregue el detalle. Entonces vamos a decirle así, public, vamos a crear public static para no tener que crear objetos de eso. Vamos a decirle string para que una vez nos devuelva el mensaje. Este método le vamos a decir agregar detalle, y ahorita vemos qué parámetros le tenemos que poner a esto. Listo, simplemente como ya sabemos declaramos una variable auxiliar para poder capturar el resultado de la operación, y aquí le decimos adapter punto, el insert ya existe, y aquí viene el insert con todos los parámetros que necesitamos pasarle: el ID del producto, también necesitamos pasarle la descripción del producto, también necesitamos pasarle el precio, ahí está, y también necesitamos pasarle la cantidad. Entonces aquí le decimos cantidad, listo. Estos parámetros que hay acá son los que nosotros vamos a agregar en este momento: el ID del producto, la descripción, el precio y la cantidad. Listo. Entonces el ID del producto es un campo que es un string, en la base de datos varchar se convierte en un string. Lo mismo para el campo de descripción. El campo precio, que es un campo money, se convierte en un campo decimal, y el campo precio y cantidad, que es un entero, aquí no tiene transformaciones, también se llama precio. Ahora, aquí lo que le preguntamos es lo siguiente, le decimos si auxiliar es igual a 0, fue porque no lo pudo insertar. Entonces le vamos a decir return, aquí le decimos no se pudo agregar el detalle. En caso contrario, vamos a decirle return, vamos a decirle detalle agregado correctamente, agregado correctamente. Ok, entonces ya tenemos nuestro método de agregar detalle. Bueno, piensen en una cosa que nos va a faltar aquí que no tenemos, pero aunque ya está el método. Recuerden que en producto tenemos aquí un método que llama getProducto, que le pasamos el código del producto. Eso nos va a hacer falta. ¿Por qué? Fíjense en esto. Cuando nosotros vamos a crear la factura, o sea que cuando le digamos aquí agregar a este botón, ¿qué tenemos que validar cuando vayan a agregar? Primero, tenemos que validar que hayan seleccionado un producto, entonces que haya cantidad. Entonces le vamos a decir aquí if si txt cantidad es igual a, si la variable txt cantidad, cantidad.text, si el campo de cantidad es igual a vacío, es porque hay un error, no podemos agregar. Entonces le vamos a decir, aquí le vamos a decir, vamos a poner un mensaje, esto es una validación, entonces le vamos a lbl mensaje.text, vamos a decirle no se puede, debe ingresar una cantidad, debe ingresar una cantidad, y vamos a darle foco al campo txt cantidad. Entonces al campo txt cantidad vamos a darle focus y simplemente vamos a decirle return, lo sacamos de este método. Eso sí, la cantidad era 0. Ahora, es posible que nos hayan digitado una cantidad, pero en cantidad nos hayan ingresado un valor no numérico. Entonces validemos eso. Entonces recuerden que ya tenemos por allí una función construida en utilidades que nos dice si es numérico o no. Entonces le vamos a decir utilidades.isNumeric. Entonces aquí le decimos si es numérico este campo, pero realmente no me interesa si es numérico, me interesa si no es numérico para colocar el mensaje. Si no es numérico, entonces debe ingresar un valor numérico en cantidad. De una vez, incluso podemos, antes de darle foco a cantidad, de una vez le decimos txt cantidad focus. Ahora,
Entonces ahora si ya sabemos que es numérico y toda la cosa, declaremos aquí una variable entera llamada cantidad, y cantidad va a ser igual al convert.toInt32 del campo txt cantidad punto text. Listo. Y ya podemos preguntarle si esa cantidad es menor o igual a 0. ¿Para qué? Para validar que nos digan cantidad 0. Nadie factura algo con 0. Entonces le decimos acá, si la variable cantidad, es menor o igual a 0, entonces aquí coloquemos de ingresar un valor positivo. Aquí nos quedó mal. Debe ingresar un valor positivo en un valor, mejor aquí, mayor a 0 en cantidad. Vamos a colocar el mensaje lo más claro posible para el usuario. Aquí nos quedó esto mal redactado, de ingresar un valor numérico en cantidad. Aquí nos sobra una palabra. Listo. Ahora sí, ya validamos todo lo de la cantidad. Validamos que hayan ingresado la cantidad. Todo bueno. Tenemos el producto. Fíjense acá. Cuando vayamos a facturar, sabemos qué producto, porque el producto es el que seleccionan acá. Pero para poderlo agregar acá necesitamos el precio del producto. O sea, con este combo BOSS podemos obtener el código del producto y la descripción del producto, pero sin embargo nos queda faltando la cantidad. Entonces vamos a tener que buscar el producto. Entonces aquí vamos a colocarle comentarios a esto para que nos quede bien chévere. Entonces aquí lo que hacemos es validamos datos primero, colocar aquí un comentario, validamos datos, y luego de que ya validamos todos los datos vamos a buscamos el producto. Entonces vamos a hacerlo así, vamos a crear un objeto llamado mi producto con el resultado del producto. Vamos a decirle que del clase de acceso a datos facturación, en la clase de acceso a datos facturación tenemos tenemos aquí del dataset de facturación, vamos a crear un listo. Vamos a crear del clase de acceso a datos facturación, vamos a crear una cosa que se llama un producto data table. Vamos a crear el producto, esto lo vamos a llamar mi producto. Listo. Y mi producto va a ser igual a las clases de acceso a datos facturación de CAD de producto. Hay un método que se llama getProducto y que le pasamos como parámetro el código del producto que vamos a usar. El código del producto, ¿dónde nos lo vamos a sacar? Del combo BOSS de producto punto, hay una propiedad que se llama selected index. Ojo, pues los que hay tres. Selected index nos da la posición en el combo BOSS, si era el número 0, el número 1, el número 2 es un subíndice. Selected item nos daría la descripción, y selected value es lo que valga el coso. Listo, selected value punto, y eso hay que decirle toString porque eso no lo convierte. Listo, entonces ahí tenemos ahí tenemos ya lo que valga el objeto mi producto es igual, ahí tenemos el producto. Entonces ya lo que tenemos que hacer es decirle, vamos a tener que recorrer este producto. Entonces ahorita sí vamos a definir cuál es el precio y cuál es el precio y cuál es la descripción. Entonces, bueno, la descripción ya la tenemos con el combo BOSS. O para no dar tanta vuelta, vamos a hacer lo siguiente, no saquemos todo el producto. Vamos a crear aquí en producto, prefiero cambiar esto. Aquí en el dataset de facturación, necesitamos es el precio. Más fácil, vamos a decirle aquí, vamos a crear un método, vamos a decirle aquí, agregar consulta. Vamos a agregar una instrucción SQL que nos devuelve un solo valor, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, select, y aquí le vamos a decir select precio from producto where, aquí le decimos el ID producto sea igual a, y nos queda mejor así,
al código del producto que nos pasaron como parámetro. Entonces este método se va a llamar getPrecio, siguiente y finalizar. Entonces ahí creamos un método que nos devuelve solamente el precio, y aquí en capProducto, esa es la operación. Vamos a crear esto, vamos a decirle public static, este nos devuelve un decimal porque el precio es decimal. Este método se va a llamar getPrecio y como parámetro va a recibir un string que es el ID del producto, ¿cierto? Aquí simplemente vamos a hacer lo siguiente, aquí vamos a decirle return y aquí vamos a decirle adapter, así nos queda mucho mejor, punto getPrecio como parámetro del código del producto que tenemos acá. Listo. Esta vaina nos devuelve un error porque tenemos que convertirlo. Vamos a hacer una conversión, no podemos hacer aquí una conversión. Entonces aquí simplemente digámosle convert to, y aquí le decimos decimal, y aquí le ponemos esto. Ahí tenemos el método más fácil para no complicarnos, que nos devuelve el precio del producto. Ahora sí, volvamos acá. Entonces aquí nos vamos a buscar el precio del producto. Entonces más fácil, antes de crear la tabla completa, no necesitamos todo el registro, vamos a cambiarlo. Vamos a decirle esto, vamos a decirle buscamos ya no es el producto sino el precio. Caramba, buscamos el precio del producto. Entonces aquí le decimos, declaramos un variable decimal a precio, y precio va a ser igual a la clase de acceso a datos facturación, a la clase de producto, un método que llama getPrecio, y como parámetro le vamos a pasar el producto. El producto lo tenemos en el combo de producto.selectedValue to string, y de esa manera ya tenemos el campo precio del producto. Ahora, como ya tenemos el precio del producto, ahora sí podemos adicionar el detalle. Entonces ahorita sí agregamos el detalle. Entonces simplemente para agregar el detalle vamos a decirle que a lbl mensaje, caramba, aquí tengo una L mayúscula, lbl mensaje.text, hágalo igual a las clases de acceso a datos facturación, al sea de detalle factura.tmp, aquí donde dice agregar detalle. ¿Cuáles son los parámetros? Primero necesitamos el ID del producto. Entonces recuerden que el ID del producto no lo sacamos con el selected value. Ok, después sigue la descripción. Recuerden que la descripción no la sacamos del CMV producto, pero este ya es el selected item. Ok, coma. Después sigue el precio, que el precio ya lo capturamos en esta variable, y después sigue la cantidad, y la cantidad ya también la tenemos convertida en esta variable. Ahí está. Y ahí está. Bueno, aquí está sacando problema con el selected item por lo mismo, porque esto nos genera un objeto list item. Esto lo podemos convertir a string así simplemente. Y listo. Ahí con eso ya agregamos el detalle para que nos refresque el producto. Bueno, yo creo que no le hemos dado nombre a esto. Esta vaina, vamos a mirar aquí en propiedades, esto cómo se llama. Esto se llama Grid View 1. Esto lo vamos a llamar Grid View Detalle. Llamémoslo Grid View Detalle. Listo. Entonces acá vamos a decirle, ¿por dónde estaba? Me perdí. Acá. Entonces después de que lo adicionamos, le vamos a decir que al Grid View Detalle punto, le decimos DataBind para que se refresque. Y después, como se refrescó, no también tenemos que actualizar los totales. Entonces aquí digámosle, llamamos nuevamente al método actualiza totales porque creamos un nuevo registro. Si no estoy mal,
y no me falla, esto debe funcionar. Ya debemos de decirle agregar un producto y no lo debe de colocar ahí como debe ser, validando. Vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha. Démosle play al proyecto y vamos a analizarle. Nos metemos aquí por nueva factura y entonces si le decimos agregar, él aquí nos dice debe ingresar una cantidad. Si aquí la cantidad le metemos aquí papa, debe ingresar un valor numérico en cantidad. Si le decimos que vamos a ingresar menos 67, debe ingresar un valor mayor que 0 a cantidad, y si le decimos 10, significa que vamos a agregar 10 facturas. Perfecto, ahí tenemos detalle agregado correctamente. Ahí agregamos 10 productos. Ahora, si volvemos a agregar, pues agregamos otros 10. Si le decimos aquí hamburguesa con queso, agregar, agregamos las 10 hamburguesas con queso. Si le decimos aguardiente antioqueño, agregar, agregamos 10 aguardientes antioqueños, y aquí ya tenemos un total de 40 productos para 850.000 pesos. Y ahí vamos yendo. Esa es la forma como vamos agregando los productos. Bueno, una anotacióncita. Vamos a hacer que después de que agreguemos se nos borre la cantidad, para que no nos quede ahí el campo de cantidad como clavado, porque si no es muy fácil que el usuario cometa errores. Bueno, y ahora, después de eso, ya le podemos decir eliminar, y él elimina los productos. Ahí está. Si le volvemos a ir a agregar, él ahí crea el producto. Y ahí, como ustedes dan cuenta, está funcionando perfectamente. Listo, ahora este campo de línea no hace como mucho, no aporta nada. Ese campo de línea lo podemos poner incluso invisible. Entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a colocar que ese campo de línea sea invisible, y vamos a colocar que la cantidad, luego de agregar, se nos vuelva a colocar en blanco. Dos cositas que son bien sencillas de hacer. Entonces lo primero es que después de que lo agreguemos, aquí, actualiza totales, vamos a colocar aquí simplemente, vamos a colocarle aquí, inicializamos cantidad. Entonces simplemente aquí al campo txt cantidad punto text, hágalo igual a blanco, y vamos a darle foco al combo del producto. Le decimos al cm de producto punto focus, vamos a colocar allá el campo de focus. Eso era una cosa. Por otro lado, aquí línea a mí no me aporta, entonces vamos a decirle aquí, vamos a editar columnas, y en la columna de línea hay una propiedad que se llama, vamos a ver si la vemos, read only visible. Esta es la propiedad, vamos a ponerla en falso, y así ya nos queda mejor el formulario. Van a darse cuenta de lo que les digo. Entonces vamos a probar, a ver si es verdad tanta dicha. Aquí le decimos, uy, caramba, ¿yo dónde me metí? Metí por allá otro link que tenía en el browser. Nueva factura. Entonces aquí le decimos código del producto 1. Si agregamos 5 Coca-Colas, aquí ya nos quedaron 5 Coca-Colas. Si luego agregamos tostadas Mamaides 12, ahí nos quedan 12 tostadas. Y si eliminamos, pues ahí nos elimina. Bueno, este mensajito de detalle agregado correctamente, voy a hacerlo un tantito más grande y que se separe. Vamos a ponerle aquí a esto. Recuerden que para uno programar, entre más pulido es mejor. Vamos a colocar que este sea aquí en un colito azulito, y vamos a ponerlo que sea negrita, y que el tamaño sea, digamos, aquí grandecito, large. Ok, después del mensaje, aquí está la etiqueta de mensaje, hay un salto de línea, dupliquemos lo que sean 2, y lo mismo después de la tabla, pongámosle también un salto de línea. Nos queda como más presentada la pantalla. Vamos a probar ese detallito. Pues yo no es que sea muy bueno para el diseño, pero al menos sí trato de ser como lo más pulidito posible. Entonces si le decimos aquí agregar, debe ingresar una cantidad, pues digámosle 12 Coca-Colas. Vamos a ingresar jabón rey, ingresemos 5 jabones rey. Vamos a decirle aquí que salchichón cenú, ingresemos 7 salchichones cenú, y se dan cuenta que ahí va agregando el producto. Esto pagina, cosa que si yo le digo agregar aquí
y vamos a decirle aquí agregar, digo aquí agregar, digo aquí 10 agregar, 10 agregar, perdón, 10 agregar, a ver, no le habilitamos paginación, 10 agregar, listo. Entonces ve que no permite también que crezca indefinidamente. Muy bien, ahí está. Ahí estamos creando, ahí estamos siempre creando nuestra factura y nuestra factura va creando como los productos. Bueno, ahora vamos a implementar el botón de borrar todo. O sea, borrar todo es que yo lo pongo como que inicializar la factura. ¿Por qué? Porque en este momento yo podría ir eliminando, pero entonces voy eliminando de a uno. Entonces si el usuario empezó a hacer una factura y el cliente se fue, no la quiere tomar, etcétera, lo que sea, a mí me va a interesar, digamos, no tenerlo que borrar uno, sino que para eso existe este botoncito aquí que hemos llamado borrar todo. A esta fecha justifica ponerle un tantito más de espacio. Entonces vamos a hacer eso antes de que se nos olvide. Entonces aquí en nueva factura, antes de que me olvide, voy a colocar aquí hasta campito de fecha, randarlo un tantito para que quepa el PM completo. Creo que con eso es más que suficiente. Y vamos a implementar el borrar todo. Para implementar el borrar todo necesitamos crear el método en el dataset. Entonces vamos a meternos aquí al dataset de facturación. Primero creamos el método. Entonces aquí en detalle factura vamos a crear una nueva consulta. Aquí vamos a decirle que vamos a agregar consulta. Vamos a crear una instrucción SQL. Vamos a hacer un delete. Y el delete va a ser un delete muy sencillo. Simplemente le decimos delete from detalle factura TMP. Este nos los va a borrar todo. Delete from detalle factura TMP. No requiere más. No requiere where ni nada. Porque estamos borrando todos los registros. Sin miedo. Siguiente. Y este método lo vamos a llamar borrar todo. Ok, vamos aquí a finalizar y ahí nos quedó el método borrar todo y aquí en la clase acceso a datos vamos a crear el método que no lo borre todo. Entonces simplemente vamos a crear, digamos aquí público, static, el void, no va a devolver nada, este método se va a llamar borrar todo. No recibe parámetros, entonces simplemente este método le vamos a decir adapter punto borrar todo y listo. Así de sencillo, con eso borra todo. Bueno, antes de que lo borre todo, a mí me interesa que cuando le digan borrar todo, de pronto el usuario tiene una factura larguísima y por decirle grabar factura se equivocó y presionó borrar todo. Es importante colocarle una confirmación a eso. Entonces vamos a colocarle una confirmación similar a la que le colocamos a las de las pantallas de borrar. Entonces recuerden que aquí en el mantenimiento de clientes, les muestro aquí algo. Recuerden que cuando nosotros presionábamos aquí el botón de eliminar, nosotros le hacíamos una pregunta con esto, con el on-claim click. Estábamos siempre preguntando, ¿está seguro de borrar el registro? Entonces lo mismo vamos a hacer aquí en nueva factura, que cuando le digan borrar todo, vamos a modificar este botón, vamos a agregarle esta propiedad, vamos a colocarle este on-claim click con decirle, ¿está seguro de borrar todo en detalle? Vamos a colocarle esto. Lo mismo podríamos hacer aquí con la grabada. Vamos a ponerlo de una vez al grabar factura y al momento de grabar factura también le vamos a colocar está seguro de grabar la factura. Listo, vamos a decirle control A y vamos a formatearlo con control K y luego F. Entonces, de esa manera es como para que no nos queden esas líneas tan largas. Ah, bueno, pero él sí lo formatea. No, ah, bueno, lo pone así todo, lo puso así todo largo. Listo. Vamos a probar solamente la confirmación que existe, aunque todavía no lo vamos a implementar. Entonces, cuando entremos aquí a nueva factura y le digamos borrar todo, ¿está seguro de borrar todo el detalle? O cuando le digamos grabar factura, ¿está seguro de grabar la factura? Nos está quedando pues súper buena esta pantalla de facturación.
Entonces vamos a implementar primero el botón de borrar todo. Para implementar el botón de borrar todo es muy sencillo. Ya prácticamente lo tenemos hecho. Entonces aquí cuando nos digan borrar todo, cuando llegue ahí es porque yo estoy seguro que sí. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle lo siguiente. De la clase acceso a datos facturación, de detalle factura TMP, ejecuta el método borrar todo. Así de sencillo. Después de que borre todo, ¿qué tenemos que hacer? Actualizar el detalle, actualizar la grilla y actualizar los totales. ¿Y a quién le damos foco? Bueno, se supone que si lo borraron todo es porque le vamos a dar foco al campo al combo voz de producto para volver a empezar al combo voz cmv producto.focus. Vamos a probar a ver cómo nos funciona este borrar todo. Vamos a darle play aquí al proyecto. Aquí va a llegar, listo. Entonces aquí le decimos que vamos a hacerle nueva factura. Aquí tenemos una factura, le decimos borrar todo, está seguro. Si le decimos que no hace nada, decimos está seguro de borrar todo el detalle, aceptar. Entonces ya borró y ya los totales quedaron en 0. Tarán, excelente. Ahora vamos a agregar unos nuevos productos. Agreguemos una Coca-Cola, agreguemos 2 fabulosos, agreguemos 3 hamburguesas, agreguemos 4 mantequilla rama y ahí está. Ok, pero ahí lo vamos agregando. Ahora la cosa es la siguiente. Vamos a decirle grabar factura. Entonces ya cuando vamos a grabar la factura, sí tenemos que hacer muchas cosas. Recuerden el modelo de datos. El modelo de datos, ya cuando le digamos grabar factura, vamos a coger todo lo que tenemos en la tabla de detalle factura TMP y la vamos a pasar a la tabla factura. Pero recuerden que primero tenemos que obtener un número de factura que no tenemos. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a tener aquí y vamos a empezar a hacer el código para grabar la factura. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando nos digan grabar factura, ¿qué vamos a validar? Que hayan adicionado detalle. Es posible que no hayan adicionado nada de detalle. Entonces vamos a colocarle eso. Vamos a hacer esas validaciones. Entonces acá, vamos a mirar aquí. El formulario de factura se me perdió. Vamos a ver acá. CMaster lo puedo cerrar aquí. Esto, cuando me digan grabar factura. Entonces cuando me digan grabar factura ya preguntamos si sí o si no. Entonces lo primero que vamos a preguntar es si hay detalle. Lo podemos preguntar o contando los registros de dataset, que es más complicado, o como tenemos por allá una cantidad, si la cantidad es 0 es porque no hay detalle de factura. Entonces vamos a hacer eso. Si le decimos aquí, si txt cantidad.text, bueno, si el valor de esto realmente, entonces vamos a decirle si el convert to int 32, si esto convertido a entero, si esto es igual a 0, es porque no hay cantidad. Entonces vamos a decirle, vamos a colocarle un mensaje. Entonces a lbl mensaje punto text, vamos a decirle debe ingresar detalle para poder grabar la factura. Ok, ahí quedó. Y para ingresar detalle vamos a darle foco al combo voz de producto, vamos a darle focus y ya le decimos return. Eso es, ahí está, bueno, ya hay detalle. Entonces el usuario dijo grabar factura. Entonces lo primero que vamos a hacer es grabar. Entonces primero vamos a colocarle aquí comentarios. Entonces lo primero es validamos que haya detalle. Aquí ya hay detalle. Dame un minuto por favor. Dame un minuto por favor y ya les atiendo. Ok, luego de validar que haya detalle, ya lo que vamos a hacer es, primero, entonces aquí, vamos a obtener el número
de factura. Entonces, para obtener el número de factura nos lo vamos a sacar aquí a la tabla. Bueno, esto ya lo puedo cerrar, realmente no necesito eso ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Vamos a crear aquí, en todo lo que tenga que ver con datos, venimos aquí hasta a nuestro dataset, es poderosísimo los datasets. Entonces aquí en la tabla factura vamos a crear un método llamado siguiente factura, que nos va a devolver con qué factura tenemos que crearlo. Entonces vamos a decirle que vamos a agregar una consulta, vamos a instrucciones SQL y este va a ser un select que nos devuelve un solo valor. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a decirle en este select? En este select ya no le vamos a decir select count from factura, sino que le vamos a decir select max. Aquí le decimos ID factura. Entonces nos va a devolver el máximo número de factura que tenga la tabla. Es posible que no haya nada, entonces nos va a volver en blanco. Select max ID factura, digámosle aquí siguiente, y este vamos a colocarle, este método vamos a llamarlo máxima factura. Finalizar. Ahora con ese máximo factura, bueno, no tenemos un cat de factura, entonces vamos a agregarlo. Entonces voy a copiar este que es el que menos tiene y voy a pegarlo. Entonces este lo vamos a llamar, este lo va a llamar clase acceso a datos de factura. Ok, pero no factura TMP, sino factura. Ahí está, clase acceso a datos de factura. Vamos a editarlo. Este ya no se va a llamar clase acceso a datos de detalle factura, sino clase acceso a datos de factura. Ok, el adaptador ya es un factura table adapter. Este factura table adapter es el que vamos a utilizar acá. Y listo. Todos estos métodos que hay acá, que son del anterior, los voy a eliminar y vamos a empezar a crear. Bueno, aquí se nos quedó, me comí aquí un corchetito de más, listo. Entonces ahorita sí vamos a crear nuestros métodos. Entonces vamos a decir public static, vamos a volver un entero. Este método se va a llamar siguiente factura y no va a recibir parámetros. Entonces siguiente factura va a ser igual a ¿qué? Vamos a decirle que return del adaptador una cosa llamada máxima factura, ¿sí o qué? Más 1. Ahí está. Y resulta que esto nos saca un error porque hay que convertir esto. Entonces vamos a decirle que primero nos saca un convert to int32 de esto más 1. O sea que si eso devolvió nulo, nos va a quedar 0 más 1. La siguiente factura va a ser 1. Entonces este método de siguiente factura es el que nos va a dar el número de factura que nosotros necesitamos y siempre se va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Espera un tico. Vamos aquí a obtener el número de la factura. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente es aquí. Digámosle, vamos a crear aquí una variable llamada número factura. Declaremos aquí una variable llamada numfac y va a ser igual a clase acceso a datos facturación del paquete de datos de factura, un método que se llama siguiente factura. Y ahí nos va a quedar la factura. Ya teniendo la factura, ya nos queda todo lo necesario para la factura. Ya tenemos el código de la factura, ya tenemos el cliente, ya tenemos la fecha. Entonces ya lo podemos hacer. Pero vamos a necesitar insertar un registro en la factura. Entonces vamos a decirle aquí, como es el insert no necesitamos hacerle la operación en el dataset, nos agarramos del insert nativo. Entonces aquí en la clase acceso a datos factura, vamos a crear un método público. Vamos a crear un método público estático y de una vez vamos a definirlo string para que me devuelva el mensaje. Y este método vamos a llamarla nueva factura. El método nueva factura va a ser lo siguiente. ¿Qué parámetros? Ahorita vemos qué parámetros necesitamos pasarle a nueva factura. Entonces el método nueva factura, lo mismo. Definimos una variable auxiliar
Y aquí al adaptador, que es el adaptador de factura, perdón, adapter, punto, vamos a hacerle el adapter, ya tiene, vamos a utilizar el método insert nativo. ¿Qué parámetros necesitamos? El código de la factura, entonces necesitamos el ID de la factura, también necesitamos el ID del cliente, y también necesitamos la fecha de la factura. Ahí está. Y la fecha de la factura. Excelente. Como estos tres parámetros no los tenemos acá, simplemente vamos a decirle los parámetros. El código de la factura es entero, el código del cliente es string y la fecha es de tipo datetime. Ok. Ahora, si después de esta operación auxiliar es igual a 0, entonces vamos a decirle return, aquí no se pudo grabar la factura y vamos a colocar aquí el número de la factura, que es el ID factura. Ok. De lo contrario, vamos a decirle return, vamos a colocarle aquí, se grabó la factura, aquí coloquemos el número de la factura, aquí, con éxito. Listo. Ahí está. Ahí está. Simplemente ya tenemos el método nueva factura. Ok. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ese es el método tonto. Ah, pero bueno, no. Pero realmente aquí no lo voy a poner este mensaje. Pongámoslo void, que no devuelva nada, para colocar el mensaje a lo último. Vamos a decirle aquí void, nueva factura y simplemente llamémoslo. No le hagamos esas cosas aún. Listo, hagámoslo así simplemente. Ahí está, nueva factura, lo inserta. Para el mensaje colocarlo ahora a lo último, porque nos toca recorrer el dataset. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Listo. Ya aquí en nueva factura, aquí ya obtenemos el número de la factura y ahora sí grabamos factura. Grabamos encabezado de la factura. Entonces simplemente le vamos a decir aquí de la clase acceso a datos, del CA de facturación, de la clase datos factura, le decimos nueva factura. ¿Con qué parámetros? Primero, el ID de la factura, que es el campo NUNFA, que es el que contiene el número de la factura. El código del cliente, que el código del cliente lo salamos del combo voz cliente punto selected value punto, y aquí le decimos tu string para que no lo convierta. Y la fecha, que no la sacamos del campo txt fecha. Ah, bueno, la fecha, realmente podemos usar la fecha del sistema para que siempre nos sacara la fecha en que grabaron, no cuando empezaron a hacer la factura. Entonces aquí le decimos del datetime punto, y aquí le decimos now. Y listo. Con esto grabamos el encabezado de la factura. Después de que grabamos el encabezado de la factura, vamos a hacer lo siguiente. Listo. Ahora sí, grabamos el detalle de la factura. Entonces, para grabar el detalle de la factura, aquí tenemos que hacer lo siguiente. ¿Yo qué hice? Grabamos el detalle de la factura. Para grabar el detalle de la factura nos toca obtener todo el detalle, y por cada registro que tenga el detalle tenemos que hacer el insert en la tabla detalle factura. Entonces para eso tenemos que hacer varias cosas antes de llegar a este punto. Entonces aquí en nuestros dataset de facturación, para obtener todo el detalle de factura TMP es muy sencillo. Todo el detalle de factura TMP se obtiene muy fácilmente porque ya hay un método que nos dice getData, pero nos falta implementarlo. Entonces aquí donde dice detalle factura TMP,
vamos a hacer un método llamado getDetalle que nos devuelva todo el detalle. Entonces vamos a decirle public static y este nos va a devolver un detalle factura tmp table adapt. No, nos va a devolver de la clase acceso a datos de facturación de otra cosa que se llama del dataset facturación, nos va a devolver un detalle factura tmp data table. Eso nos va a devolver esto, nos va a devolver toda una estructura. Ahora esto se va a llamar getDetalle, nos va a traer todo el detalle y no recibe parámetros. Este método getDetalle ya está construido en el adapter, simplemente le decimos return adapter punto, aquí hay un método que se llama getData, que el getData no recibe parámetros, no lo devuelve todo. Ahí está nuestro método getData que nos recibe la tabla. Entonces con eso ya vamos a obtener todo. Entonces por cada registro de estos vamos a insertarlo en la tabla. Entonces en el detalle facturación, acá vamos a necesitar insertarlo ya en la tabla de detalle factura. Detalle factura lo vamos a insertar, ya hay un insert, no tenemos que hacer el insert, pero si nos toca colocar, nos toca crear el acceso, la clase acceso a datos. Entonces vamos a copiar esta clase acceso a datos y la vamos a pegar. Vamos a decirle que vamos a pegar la clase acceso a datos de factura como detalle factura. Dame un tantito aquí, ya les atiendo. Bueno, entonces aquí en el cat de detalle factura vamos a organizarlo. Este es el cat detalle factura solito. Y aquí entonces le decimos, creamos el adaptador de detalle factura no tmp. Listo. Vamos a borrar todos estos métodos. Y aquí, pues aquí tenemos el cat de detalle factura tmp, el de factura. Bueno, aquí el de detalle factura, lo que tenemos que hacer es crear el método el detalle. Entonces vamos a crear aquí, vamos a decirle public static. No pongamos a que devuelva nada porque el mensaje lo ponemos al final, porque si no nos devolvería un mensaje por cada detalle y no me interesa. Vamos a decirle nuevo detalle. Aquí ahorita le colocamos los parámetros y el nuevo detalle, lo que vamos a hacer es vamos a mirar a ejecutar el método nativo del adapter. Le decimos adapter.insert y aquí miramos los parámetros que necesita el detalle factura. Necesitamos el código de la factura, también necesitamos el código del producto, también necesitamos la descripción, el precio y la cantidad. Estos parámetros, estos son todos los parámetros que tiene que tener aquí el nuevo detalle. Entonces vamos, el código de la factura es entero, el código del producto es string, la descripción es string. Uy, papucha, aquí hice un daño. La descripción es string, el precio es decimal y la cantidad es entera. Ok, ahí está. Con eso ya, bueno, aquí hay un parámetro, un paréntesis de más, por eso es que está sacando errores en todo esto. Ahí está. Ahí tenemos el adapter. Ahora, ya tenemos el método, entonces miren aquí lo que hicimos. Tenemos aquí el método que nos da todo el detalle de factura, se llama aquí en detalle factura tmp. Tenemos un método que nos dice getDetalle y tenemos un método que nos almacena. Entonces lo que vamos a hacer en la factura es que por cada detalle vamos a hacer eso. Entonces lo primero, vamos a declarar el objeto que tenga el detalle de la factura. Un momentico, por favor.
Bueno, entonces vamos a hacer aquí de la clase de datos facturación, del dataset de facturación, creamos un objeto que se llama detalle factura TMP data table. Esto vamos a hacerlo mi detalle. Y mi detalle va a ser igual a la clase de acceso a datos facturación de la clase de acceso a datos de detalle factura TMP, un método que se llama getDetalle. Perfecto. Entonces ahora ya lo que tenemos que hacer es recorrer este dataset. Lo podemos recorrer por un for each. Entonces le podemos decir for un each data row. Vamos a decir aquí, puede ser aquí row in mi detalle punto la colección rows. Entonces ahora sí, vamos a hacer el ciclo. Como data row no lo reconoce porque no hemos importado la librería, nos paramos ahí, le decimos control punto para que importe el system data. Entonces al importar esta librería que tenemos acá, system data, ya sí va a ser capaz de trabajar esto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya tenemos ahí, entonces ahorita sí, por cada registro que haya en esto vamos a ingresar esto. Entonces le vamos a decir de la clase acceso a datos facturación, de la clase acceso detalle factura, hay un método que se llama nuevo detalle. ¿Qué parámetros pide? Lo primero, nos pide el ID de la factura, y el ID de la factura es el campo numfac, que ya lo tenemos. Nos pide el código del producto, que el código del producto nos lo sacamos del row que tenemos, que llama ID producto. Ok. Después nos pide la descripción, que nos la sacamos aquí del campo descripción. Después nos pide la cantidad, que nos la sacamos aquí en la tabla de cantidad. Listo. Ahora, como esto, el ID del producto, le tenemos que decir toString. Lo mismo a la descripción. Vamos a darle aquí un enter porque esa línea se me ve muy larga. La descripción también le podemos decir toString. Y la cantidad, si no le podemos, la tenemos que convertir. Entonces la cantidad la convertimos con un convert. Convert.toInt32. Convertimos este row de cantidad. Y cerramos acá. De esa manera adicionamos el detalle. Aquí está sacando un error porque de pronto yo creo que nos faltó uno. Tenemos es el ID de la factura. El ID de la factura, ahí está. A ver, nuevo detalle. ID de la factura, ahí está. ID del producto, ahí está. Después sigue la descripción, ahí está. Después el precio. Bueno, nos faltó el precio. Faltaba un campo que es el campo de precio, que es el que vamos a hacer. Control C, Control V. Control V nuevamente. Nos quedó faltando el campo de precio. Ahí sí. Listo. De esta manera ya hemos adicionado el precio del producto. Y eso lo vamos a hacer por cada registro. Bueno. Después de que haga eso, ya después de que grabamos el detalle, ya quedó la factura grabada. Entonces tenemos que preparar la factura para lo próximo. Entonces lo que hacemos es que borramos la tabla de detalle factura TMP. ¿Cómo la borramos? Fácil, esa ya tiene el método. Entonces le decimos de la clase acceso a datos facturación de detalle factura TMP, hay un método que se llama borrar todo. Después de que borramos todo, ¿qué nos queda faltando? Nos queda faltando actualizar la grilla, actualizar totales y darle foco al combo de producto para que hagan la otra. Lo último es que coloquemos mensaje. Colocamos mensaje.
Entonces el mensaje le vamos a decir ALBL mensaje punto text. Vamos a punto text. Vamos a decirle lo siguiente. Si le factura número, aquí coloquemos el numfac. Vamos a colocarle aquí grabada con éxito. O está. Y yo creo que ahí quedamos ok. Vamos a probar esto a ver si sí es verdad, tanta dicha. Vamos a probar, tun. Entonces aquí le decimos nueva factura. Vamos a tener, aquí tenemos ya todo, la factura, Juan Carlos Solórzano, nos quedó faltando todavía un pedacito aquí en la fecha. Si le decimos grabar factura, está seguro de grabar la factura, se le que aceptar. Y aquí nos sacó un error. Listo. La entrada no tiene formato correcto. Bueno, entonces aquí hay que hacer una cosa antes de esto. Es posible que cantidad no sea igual a 0. Entonces vamos a decirle, antes de hacerle esto, vamos a hacerle aquí esto. If, vamos a hacer esto. Si el campo de cantidad punto text es igual a vacío, entonces vamos a decirle lo siguiente, que a txt cantidad punto text hágalo igual a 0. Esto es para evitar que nos suceda ese errorcito que tenemos ahí, porque no es capaz de convertir ese valor nulo en 0. Ahora sí, vamos a cerrar este, nueva factura, aquí va de nuevo, vamos a decirle grabar factura. ¿Está seguro de grabar la factura? Aceptar. Debe ingresar detalle para poder grabar la factura. Bueno, espera que aquí tengo una cosita. Debe ingresar detalle. Bueno, vamos a parar aquí, dame un tantito, hago algo y ya revisamos qué es lo que nos está pasando. Bueno, entonces vamos a ver, aquí le decimos grabar factura, debe ingresar detalle. Bueno, entonces aquí no nos está quedando bien la validación. Entonces aquí le decimos si txt cantidad es igual a 0, si el campo de txt cantidad es vacío, no, vamos a preguntarlo esto porque no está funcionando. Vamos a decirle más bien una cosa, no lo hagamos así con el convert, más bien digámosle si txt, fíjate que está ejecución, vamos a decirle esto, si el campo de txt cantidad es igual a vacío o el campo de txt cantidad punto text es igual a 0. Pues es una cosa que me gusta más del Java, que deja preguntar así, debe ingresar detalle para poder ingresar la factura. Debe ser esto, que todavía este control no sigue cabiendo la fecha. Entonces hagámoslo más grandecito, listo. Vamos a probar acá a ver. Le decimos nueva factura. Ahora sí ya ocupo la fecha completa. Grabar factura. ¿Está seguro de grabar? Sí. Debe ingresar detalle para poder grabar la factura. A ver, ¿esto por dónde se está ingresando? No tengo ni idea. O sea, cuando le decimos grabar, él está llegando acá. Si la cantidad es igual a vacío o la... bueno, es que no es este campo de cantidad. Ya sé cuál es el error. No es este campo es txt cantidad, ese siempre va a estar vacío. Es este otro el que tenemos que validar. Este se llama es total cantidad. Si txt total cantidad, ay, bueno, suele suceder que a veces uno se enreda en unas cosas más pendejas. Listo, entonces aquí no es cantidad sino el campo si total cantidad es igual a esto, o el campo de total cantidad es igual a esto, que con el primer 0 hubiéramos tenido, porque él se hace 0, bueno, dejémoslo así. Realmente con el primerito no hay necesidad de preguntar por el vacío, pero ya dejémoslo así. Ahora sí, nueva factura, de grabar factura,
¿Está seguro de grabar la factura? Aceptar. Dice factura número 1 grabada con éxito. Ahí está, pues nos quedó como un espacito en blanco para que sea mejor. ¿Cómo lo verificamos? Porque todavía no tenemos el reporte. Fácil. Lo podemos verificar. Fíjate, vamos a colocarle aquí un espacio a este 1 para que nos quede mejor el mensaje. Factura número grabada con éxito. Listo. Acá en el explorador de servidores, si revisamos la tabla factura, vamos a decirle aquí mostrar datos de la tabla. Ahí nos apareció la factura 1 y en detalle factura, mostrar datos de tabla. Aquí tenemos ya todos los productos que hemos grabado y ahí nos funcionó perfecto. Ahora vamos a, ay caramba, esto lo desalinea aquí, listo. Ahora vamos a probarlo de nuevo, vamos a hacer otra factura. Entonces vamos a decirle por aquí, bueno, server to UCI. Hay veces pasa eso, no sé por qué. Vamos a decirle aquí, vamos a correr de nuevo. Sale play al proyecto. Vamos a decirle nueva factura. Vamos a agregar aquí. Si le decimos grabar factura, sí, nos dice, ¿está seguro? Sí. De ingresar detalle para poder grabar la factura. Entonces vendamos 10 Coca-Colas. Vendamos 10 botellas de aguardiente. Vamos a hacer una fiesta. Vendamos 10 botellas de ron. Y vamos a decirle grabar factura. ¿Está seguro de grabar la factura? Aceptar. Dice factura número 2 grabada con éxito. Bueno, y con esto tenemos el funcionamiento de factura funcionando perfectamente. Eso es todo. De esta aplicación solamente nos queda faltando sacar el listado de clientes, el listado de productos y el reporte de facturas. Por el momento dejemos así, para no hacer este video muy largo. De hecho, yo creo que ya está bien largo. No olvides darle manito arriba si te ha gustado y suscribirte al canal para estar actualizado de las últimas novedades. Hasta la próxima y muchas gracias.